le voy a hacer la misma propuesta que a Jorge Larrañaga. Si Bueno, gana, los dos no entramos en el sillón. por pero- eso, si gana usted, lo espero el 2, si fuera tan amable. Lo quiero ¿El 2? comprometer. Claro, esa madrugada, digamos, se hace un Si tiempito vengo más y- disfrazado de la gaña, no sé qué. Bueno, no hay ningún inconveniente, Dale. pero lo espero si gana acá. Ha sido muy amable. Gracias. Bueno, empieza bien su campaña porque cumple una promesa electoral. Muy buenos días, candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional, Luis Lacalle Buen día, Pou. un gustazo, Daniel. Bueno, felicitaciones antes que Bueno, nada. gracias. Decía Luis Alberto Heber, el presidente del directorio del Partido Nacional, que fue una sorpresa. ¿Para usted también? A mí me gustaría revisar las entrevistas que tuvimos y ver lo que íbamos contando y lo que íbamos hablando. Entre noviembre y diciembre del 2012 yo tuve que tomar una decisión, me sentía la obligación de tomar una decisión que quizá, obviamente políticamente, la decisión más difícil que tomé en mi vida, y entre las personales también, entre las primeras 4 o 5. Y fue dar ese medio paso adelante que para mucha gente adelantaban 5 años mi vida política. Y entre el análisis personal, grupal, familiar, ¿no?, que es al que uno le saca el tiempo, a mi mujer, a mis hijos, tratamos de hacer una proyección de lo que había al final del camino. Y se veía una lucecita. Yo la vi. Por determinadas razones, análisis lógicos, anímicos, veíamos una lucecita. Y que sabíamos que teníamos que trabajar mucho para que sea más brillante y menos tenue. Y teníamos un 6% chiquitito, pero Claro, con mucho coraje, que entendía que había un lugar a llenar, un vacío a llenar, y después a innovar, como dice la famosa canción esta. Y bueno, obviamente, Daniel, te lo puedo decir ahora que se sabe el resultado. Cuando escuchábamos sondeos de opinión pública que nos daban a 10, 12 puntos abajo, y yo tengo buen trato con los encuestadores y los llamaba y les preguntaba, porque claro, uno camina por una vereda y la vereda mía me decía otra cosa, y yo trato de relacionarme con la vereda de enfrente para que me cuenten. Y digo, no puede ser. ¿Y por qué ese divorcio entre los sondeos de opinión y lo que finalmente sucedió? No me quiero poner en analista porque no soy, y cualquier cosa que diga no tiene un sustento científico. Pero usted hizo una primera observación, que allí hubo como un desfasaje. Es que naturalmente, naturalmente lo hubo, y nosotros sentíamos, y el equipo nuestro sentía, que le debo muchísimo, no solo en lo técnico, sino en lo anímico. Nosotros tuvimos un año y medio juntándonos todos los lunes, y nos juntamos después de ver los diarios y las radios, y venías haciendo todo, y estábamos contentos, y ¡prá! Y te caían en la encuesta de opinión pública, y pero, otra vez la pelota en la casa del vecino. Luis, ahora usted decía claramente lo de las encuestas de opinión, que marcaban, en última instancia, por lo menos la mayoría de ellas, marcaban una paridad, una extrema paridad. De hecho, empezamos a transitar el domingo con esa sensación de que se llegaba a un final cabeza a cabeza, no a este resultado final, con una diferencia importante. A eso me refería, si ese aspecto fue sorpresivo para usted. No, por ahí algunos papelitos que hemos escrito y con algunas personas que hemos conversado. Yo soy un enfermo de los números, me encanta. Quiero tener esos papelitos. Bueno, yo que soy un militante del departamento de Canelones, que ahora no estoy en la diaria, pero trato de mantenerme, yo hacía siempre localidad por localidad, y fulano y mengano, y teníamos un know-how del departamento que nos hacía llegar siempre cercano a los procesos electorales con números claros. Claro, cuando subís a nivel nacional las variables son otras y el conocimiento es otro en la realidad. Pero todo nos indicaba, y yo venía revisando ahora los resultados de la Corte, de que había una realidad que nosotros estábamos viendo, que las encuestas, todas las encuestas, salvo una o dos, todas decían otra cosa. Y yo no soy de discutir a los científicos, porque mi olfato es mi olfato. La ciencia tiene sus... Pero la verdad que no nos convencía. Los científicos también tienen su explicación. De hecho, después de las 8 va a estar Oscar Botinelli aquí explicando algunos aspectos de este tema. ¿Le ayudó el Reiki? Para mantenerme en paz, seguramente... la paz del entorno es muy importante, Daniel, ¿no? Porque primero que todo el tiempo te tire la camiseta y que no te permita levantar la patita del piso. Habrás visto que ayer hablamos de abajo y no del balcón. Yo no soy del balcón.
¿Y se enojó con algún asesor cuando le decía, Luis, mirá que por acá no vas, No, no. Por acá no vas bien? No, yo... O sea, entienda a lo que me refiero. Muchas veces el candidato se rodea de aquellas personas que solo le dicen lo que uno quiere escuchar. No, yo no. Yo los alcahuetes, Daniel, de 100 metros para allá. Y si alguno anda en la vuelta, y se acerca 100 metros para acá, si sé, me quedo tranquilo. No, los amigos, los asesores, son los que en buen modo, porque creo que la crítica cariñosa tiene que tener un buen modo, pero que critican. Y he tenido, los lunes teníamos visiones no encontradas, pero con matices, a veces matices importantes. No, yo agradezco estar con gente que te dice las cosas. El día que sea todo palmadita, 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 estás mal rodeado. Por la positiva rindió. Es una forma de ser. Es mucho más que un eslogan. Si tú querés gobernar tu país, primero, yo creo en la carrera de la excelencia, que nunca la vamos a lograr, pero por lo menos tender hacia ella. Segundo, creo en la carrera de la mejora personal, de ser una mejor persona, de prepararte, de estudiar, de merecértelo. Si uno quedas al principio de la fila, que sea por mejor y no porque es lo que hay valor. Y en ese sentido, si tú no le podés brindar a la gente actitudes positivas, un espíritu positivo, una realidad positiva que incluye cosas que hay, cosas que están mal y cosas que no se hicieron. Lo dijimos el 4 de mayo, algunos me decían, se agarraban la cabeza, Luis, ¿cómo vas a arrancar una campaña diciendo que hay cosas bien hechas? Digo, ¿por qué crees que soy un hipócrita? Y esa es la línea que continuará de aquí en más. Exactamente. Porque te insisto, sí, no es una estrategia, es una forma de ser. Pero no es una forma de ser diaria, es un trabajo interno que cada uno tiene. Obviamente que nosotros conviven cosas lindas y de las otras. Le pasa a cualquiera que nos esté mirando. El tema es cómo hacemos para trabajar, para irradiar cosas buenas, tenemos que estar bien nosotros mismos. Y eso es ser positivo. Bueno, hay casi medio partido que ayer optó por Jorge Larrañaga, quiere decir que seguramente allí habrá una estrategia de acercamiento. De eso, si le parece, vamos a hablar más adelante. Esta entrevista está siendo retransmitida por 104.3 FM con Fernando Vilar de primera mano. Quería referirme a la baja votación, como un comentario ya desde su condición de analista político, que también el político tiene que practicar eso. Muy poca gente fue a votar. Yo no tengo los resultados finales. Ahora, el no votar es una decisión, es una expresión. O sea, que hay que atender también. Por supuesto. Hay que ver cuánto votó cada partido. Yo no Daniel, la verdad. Sí, y la verdad que a esta hora tampoco. Terminé a las 9 de la mañana y no tengo los números finales. Pero hay un dato incontrastable, que es mucho menos gente que en la elección interna anterior. En el 99, más o menos, votaron 400.000 personas en el Partido Nacional. En el 2004 votaron 440, más o menos. Y en el 2009, 480. No sé cuánto termina siendo, obviamente sensiblemente menor, pero es una expresión. El no ir a la urna es una expresión. ¿Y allí hay una necesidad de autocrítica del sistema político? Yo no generalizaría. Cada uno va a hacer la autocrítica. No nos vamos a juntar a hacer terapia en grupo. Cada uno verá qué hizo bien, qué hizo mal. Lo que sí creo que es muy importante, y eso obviamente se hace individualmente, pero afecta al colectivo de la dirigencia política, es la capacidad no solo de entusiasmar, sino que una vez que entusiasmaste, la capacidad de cumplir. Porque el entusiasmo frustrado termina siendo una lejanía del sistema político. Yo lo digo en mis discursos, en mis charlas, y lo creo. Yo prefiero que alguien abrace una bandera que no es la mía a que no abrace nada. Y menciono constantemente una canción que me encanta, que se la adjudicaba a Jorge Nasser, claro, por mi edad. Después se la escuché a Citarrosa y después me enteré que la canta Dino. A ver. Que es Milonga de pelo largo, que es una canción preciosa. Y yo tengo la deformación que todo lo pasó por el filtro político, ¿no? Y hay una parte que frazada, el pobre hombre que siente frío y no se queja, ya no se queja. Esa es una persona, no es que no se quejó nunca, se quejó. Pero de tanto quejarse y vio que el sistema, nosotros, no le respondíamos, se dio por vencido. Decíamos, Luis, que hay que convencer, entusiasmar, enamorar
a un votante del Partido Nacional que entendió en esta circunstancia que era mejor candidato Jorge Larrañaga. ¿Cuál es el puente que se empieza a trazar en ese sentido? Es que el partido es mucho más importante que yo. Eso es lo primero. Nosotros somos una circunstancia en el Partido Nacional importante, por supuesto, no me estoy sacando peso arriba de los hombros, pero el partido es mucho más. El Partido Nacional es un partido, que después hay personas que en un momento encarnan el sentir mayoritario, y en este caso de una mitad del partido. Y obviamente que lo sostuve antes y ahora lo reafirmo, el Partido Nacional tiene que tener una fórmula de consenso entre los dos sectores, y hay gente buena en todos los sectores. Ahora, después el partido a incluir, que es el partido una vez que diga, esta es nuestra fórmula presidencial, y después que incluya. Y no es solo una inclusión, vengan, voten y acompañen, es vengan, voten, acompañen, obtengamos el gobierno e incluyamos en la gestión de gobierno a la gente, que es distinto a incluir dentro de sus filas, no sé si me explico. Sí, sí. Es incluir en las políticas y no necesariamente en la adhesión electoral. ¿Se compatibilizan las plataformas, en este caso, de Todos Hacia Adelante con Futuro Nacional? De las que yo estuve hojeando de Jorge, en materia educativa, en materia de seguridad, salvo algunas cosas que ya hemos comentado, y el resto sí. Sí, obviamente vamos a tener algunos matices, que ahora estoy entrando en un terreno totalmente especulativo, y así que no se tome como una afirmación. Me imagino que vamos a dejar librado algunas cosas que son realmente determinaciones que se tomaron en campaña, librado a los sectores, porque aparte no hacen ni a la esencia del gobierno, ni a la esencia de la Carta de Principios, ni a la participación de un partido político. Bueno, el factor Larrañaga, de ese modo se va a empezar a denominar ahora lo que fue ayer un discurso por momentos encriptado, que había que volver a escuchar, que hay que volver a leer. ¿Cómo lo interpretó usted en primera instancia? Todo estaba pasando por el filtro de la emoción y una procesión interna. Igualmente traté de prestar atención. Lo que me importa más de sus palabras es su actitud. ¿Cuál actitud? La de subir la escalera del directorio como un buen blanco que es y darnos un abrazo. La última vez. La subo por última vez. Y nos quedamos en la oreja, nos dijimos un par de cosas que obviamente quedan en la intimidad, pero me quedé tranquilo porque lo he dicho más de una vez. Si bien no soy amigo de Jorge porque no nos frecuentamos, lo creo una buena persona, un buen blanco, y tiene eso que a mí me gusta de la gente, que es un luchador. Bien, las interpretaciones de mucha gente y de algunos analistas van en el sentido de que ayer, con ese discurso que pronuncia, diciendo que poco menos se está considerando la posibilidad de retirarse de la política, lo deja usted en una posición incómoda, bastante solo en el arranque de lo que significa el objetivo octubre. No, eso parece un cuento, un drama, no es así. No. Si lo conozco, a Jorge Larrañaga, te reitero, es un luchador. No lo considero una persona de renunciamientos, pero no me corresponde a mí, Daniel. A ver, fue una jornada preciosa, una jornada de una mezcla de rostros con muchas arrugas, canas y alguna peladera, con caras de gurises que se ilusionan, y esa es la foto del Partido Nacional, de todos los sectores del Partido Nacional, que no te quepa la menor duda, no te puedo hablar ni de plazos ni de nada, va a ser una gran fórmula y vamos rumbo a gobernar ahora y a gobernar bien. ¿La fórmula es después del Mundial? Para fijar ese momento también tan bueno, bisagra. Me está llevando a que te ponga plazos. No, pero digo, ¿antes o después del Mundial? Está bien, pero no me corresponde a mí. Si Luis Lacalle Pou tuviera el poder de decidir, no antes. O sea, la semana que viene. Dura un mes. La semana que viene. Antes de la primera fase, segunda fase. No, la semana que viene. Antes de agarrar la calculadora. El Mundial se arranca ahora. O sea que empezamos el Mundial con la fórmula del Partido Nacional. No te quise decir eso. El Mundial ya me fui a la final de la Copa porque espero que Uruguay ande en la vuelta. Yo creo que se va a conversar tranquilamente. 3 horas dormí. Todavía no estoy como para tomar muchas decisiones. ¿Lo visitará Jorge Larrañaga en el Río Negro? No sé, y si lo voy a hacer tampoco te lo voy a contar.
Porque él ha señalado, ¿sabe lo que sucede, Luis, en este caso? Es que hubo dos hechos por lo menos relevantes ayer en la interna del Partido Nacional. Claro. La sorpresa por esa diferencia, su victoria, que lo dijo el propio presidente del directorio, no era esperada en el Partido Nacional, y sobre todo el anuncio de Jorge Larrañaga diciendo, yo voy a elegir el lugar que ocupe en la trinchera para mi futura lucha. Eso se entendió como desalentador, porque ahora que se necesita dijo, va a elegir un lugar, sí, y habló de una trinchera para la futura lucha. Y habló de la posibilidad de retirarse. Vamos a analizarlo, no sé si te suena, vamos a analizarlo por la positiva. Por la positiva, muy bien. Se terminó para mí. ¿Cómo se puede analizar por la positiva esa consideración? Pero ¿en serio crees que yo analice lo que dijo Jorge? No. Se terminó para mí ese análisis. Pero Daniel, yo no voy a analizar el discurso de Jorge. No hoy. No. En algún momento, en su interna seguramente sí. Ah, por supuesto. Pero vamos a conversarlo, ¿no? O sea, me parece que se está dando demasiado dramatismo, quizás es tu percepción, que no es la mía. Te reitero, por conversaciones privadas, que no voy a reiterar ni me interesan, difundirlas, pero a mí el abrazo con esos brazos grandes que tiene, esas manos grandes que tiene, es de una buena persona y al final habrá acuerdo, digamos. Esa es la sensación que me deja, una percepción, si se me permite, personal. Usted dijo aquí mismo, el abrazo es más importante que la fórmula. Y generó cierta... El abrazo, sí, pero es la fórmula la que gobierna. ¿Por qué era el abrazo más importante? Sí. Por los resultados. Por los resultados. A usted intuía que se daba este resultado, por lo tanto, entendía que eso era el final, en esos términos. Bueno. ¿Mujer u hombre en su mente el compañero de la fórmula? Era el candidato de Todos Hacia Adelante hasta hace algunas horas. Ahora soy el candidato del Partido Nacional y va a decidir el Partido Nacional. Obviamente que creo que el candidato tiene alguna incidencia en la decisión final. Pero es mi Partido Nacional el que decide. Y no quiere decir que yo voy a acatar, porque no se trata de acatar, porque no soy así, pero soy pie. Claro, soy pie. Bien, soy pie. Está bien, esa figura está muy bien, pero responderá al otro sector. Sí, no te quepa la menor duda. Esa es la fórmula, integrada de ese modo, y en ese sentido no habrá sorpresas. Dispuesto a debatir. Ahora no se le puede decir así porque a veces genera alergia. Creo que es sentarnos civilizadamente en una mesa con cámaras o micrófonos enfrente para intercambiar opiniones, para que cada uno cuente su verdad y capaz que todavía tenemos la suerte y hay una verdad ahí en el medio que podemos construir, obviamente. Usted dijo algo así como que mi verdad la defiendo siempre, pero también entiendo que hay otras personas que pueden tener su verdad. O sea, no plantea el término debate. Bordaberry claramente ayer dijo, quiero debatir. A ver, yo creo que el término correcto es el debate. Lo que pasa es que empezamos a hablar de debate y uno genera algunos anticuerpos complicados. Me parece que sí, que tenemos que intercambiar con todo el mundo. ¿El votante de Pedro Bordaberry y el de Luis Lacalle Pou tienen un perfil similar? Calculo que algunos sí, otros no. No es para mí, es para Botinelli. Es más para Botinelli que para mí. Pero entiende a qué responde también la consulta que hace. Entiendo perfectamente. Y si bien los partidos no son compartimentos estancos, te sorprendería la cantidad de gente que viene de distintos lugares, sobre todo, y ahora me voy a meter en el terreno de Botinelli un instante pidiéndole disculpas previas, cuando el voto pasa a ser más emocional que racional y no hay silogismos ideológicos, las misturas, las mezclas son muy distintas a que pertenecer a una clase social, a una ideología, a un partido. Obviamente que no se puede desvirtuar los procesos, porque el silogismo no lo hace, aunque inconsciente, pero la emoción ha ganado en esto. Una emoción que no es euforia, que no es la emoción en el sentido de la credibilidad y la confianza que amerita una persona, un grupo o un partido político. Bien, usted mencionó aquí en su última entrevista, de unas cuantas que hemos tenido a lo largo de este tiempo, el voto patológico de otras tiendas partidarias y el voto útil, aquel que era bienvenido, porque usted no podía condicionar a alguien que lo quisiera votar. Ojalá en octubre tengamos mucho voto útil. ¿Y en esta interna hubo voto útil? No sé. A priori, me parece
que debido a la poca votación, quizá no, pero no tengo ningún elemento probatorio, no se cerraron todavía los escrutinios, todavía te pregunté fuera de micrófono qué sabías de último porque me fijaron en el celular, no sabría decirte. Sí creo, y vuelvo sobre el razonamiento anterior, que hay algunos procesos de credibilidad y emocionales que traspasan fronteras partidarias desde los lugares más recónditos hacia el otro, sin ningún trauma, porque es el ser humano que se siente bien expresándose y no es el ser humano que se tiene que expresar para que los otros se sientan bien y dependiendo de un partido. La gente cada vez es más titular de sus decisiones por los métodos de información, por la libertad, por la democratización virtual. Hay un empoderamiento del ciudadano que quizá lo que esté ausente sea la discusión para empoderarlo de conocimiento. Pero por ahí viene la cosa. La gente manda más que los políticos, dijo usted allí, entre otros varios discursos. Salvo cuando nos ponen un cargo que ahí la responsabilidad nuestra es hacer las cosas. Bueno, pero entendía también por dónde iba mi pregunta respecto al voto útil o patológico, porque también hay una línea, sobre todo que trasciende las redes sociales, diciendo, miren que el Frente Amplista votó a Cuquito Lacalle porque es mejor él como candidato para ganarle. Cuquito Lacalle dicen. Sí, dicen. Es uno de mis tantos sobrenombres. No es lo que se decía en las reuniones del Frente Amplio, que salieron a luz algunas. No es. Usted señala o sostiene sostengo, o alude a que si ganaba usted, el Frente Amplio debía cambiar la estrategia. No lo dije yo. No, por eso. Pero alude a esas reuniones. Ahora lo está diciendo algún analista también. Pero, ¿sabes qué? Yo lo que creo realmente es que había opiniones divididas, no sé en la dirigencia, pero en la militancia del Frente Amplio. En la dirigencia, porque uno tiene amigos y eso, inclusive nos deseaban suerte, pero ojalá que no ganes. ¿Va a pesar la edad en esta campaña? ¿Va a hacer pesar la edad? No, a mí me gustaría que no. Yo creo que la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas está mucho más en lo anímico y en lo intelectual que en lo etario. Conozco unos bastante viejos de 25 años y conozco jóvenes de 85 que es actitudinal. Obviamente, Daniel, hay procesos de no haber vivido determinadas cosas, de vivir otra y de ser un nexo entre dos generaciones, obviamente. Pero yo trato de que mi vida no se desarrolle por conceptos objetivos. Porque si uno le pone elementos objetivos al ser humano, lo termina neutralizando como tal. Bueno. Yo creo que lo subjetivo es lo que hace un individuo. Le quiero agradecer estos minutos, esta presencia, que es la primera además en términos periodísticos. Ayer me ponía en el lugar de su padre, ¿no? En mi condición de padre. Qué momento. Antes o después de ese resultado. Qué momento. Y además usted como padre, cuando ya se sabía que usted ganaba, y usted como padre, acompañado de sus chicos y de su esposa. ¿Qué le dijo su papá ayer, ya en el cierre de la jornada, cuando lo fue a visitar, hace un rato? Pasé a darles un abrazo. Bueno, el orgullo, ¿no? Contento. Bueno, ¿lo acompañó? ¿Te puedo decir una cosa? Sí, claro. Hay algo que yo pensé toda la campaña que nunca se había dado en el Partido Nacional. Yo no lo quise ni hablar. De los procesos, después Botinelli me puede decir, de los procesos, obviamente por dictadura y para atrás, nunca había ganado el mismo sector en dos elecciones continuadas en el Partido Nacional. Un mensaje. Y yo me la guardaba y no lo quiero ni comentar. Un mensaje. Una del estribo, porque ¿el caudillismo en el interior está interpelado por el resultado de ayer? No. Hoy de mañana, revisando algunos... Vio que tiene que, aparentemente, por lo que se lee, tiene que empezar a ir más seguido al interior también, ¿no? A la campaña. Depende de los lugares. A ver, se dio como nosotros creíamos que se iba a dar. Me está dando una grata sorpresa algunos departamentos. En realidad está dividido mitad departamentos y mitad departamentos, un poquito más quizá nosotros, no sé, sobre el caudillismo, sobre el liderazgo, sobre la influencia de algunas personas en el interior, es re vigente. Fíjate las personalidades, los dirigentes importantes, de peso, con buenas gestiones. Te voy a poner... Bueno, no te voy a poner ejemplo porque si no después voy a quedar mal con los demás.
Muchas gracias. Dale, un gustazo. Muy amable. El candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. Pausa y seguimos adelante. Ya viene Oscar Botinelli con uno de sus primeros análisis. Le voy a hacer la misma propuesta que a Jorge Larrañaga. Si Bueno, los dos no entramos en el sillón. Por eso, si gana usted, lo espero el 2, si fuera tan amable. Lo quiero ¿El 2? comprometer. Claro, esa madrugada, digamos, se hace un Si tiempito vengo más y- disfrazado de Lagaña, no sé qué. Bueno, no hay ningún inconveniente, Dale. pero lo espero si gana acá. Ha sido muy amable. Gracias. Bueno, empieza bien su campaña porque cumple una promesa electoral. Muy buenos días, candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional, Luis Lacalle Buen día, Pou. un gustazo, Daniel. Bueno, felicitaciones antes que Bueno, nada. gracias. Decía Luis Alberto Heber, el presidente del directorio del Partido Nacional, que fue una sorpresa. ¿Para usted también? A mí me gustaría revisar las entrevistas que tuvimos y ver lo que íbamos contando y lo que íbamos hablando. Entre noviembre y diciembre del 2012 yo tuve... Importante, a eso me refería. Si ese aspecto fue sorpresivo para usted. No, por ahí algunos papelitos que hemos escrito y con algunas personas que hemos conversado. Yo soy un enfermo de los números, me encanta. Quiero tener esos papelitos. Bueno, yo que soy un militante del departamento de Canelones, que ahora no estoy en la diaria, pero trato de mantenerme, yo hacía siempre localidad por localidad y fulano y mengano, y teníamos un know-how del departamento que nos hacía llegar siempre cercano a los procesos electorales con números claros. Claro, cuando subís a nivel nacional las variables son otras y el conocimiento es otro en la realidad. Pero todo nos indicaba, y yo venía revisando ahora los resultados de la Corte, de que había una realidad que nosotros estábamos viendo. Tuve que tomar una decisión, me sentía la obligación de tomar una decisión que quizá, obviamente políticamente, la decisión más difícil que tomé en mi vida, y entre las personales, también, entre las primeras 4 o 5. Y fue dar ese medio paso adelante que para mucha gente adelantaban 5 años mi vida política. Y entre el análisis personal, grupal, familiar, ¿no? Que es al que uno le saca el tiempo, a mi mujer, a mis hijos, tratamos de hacer una proyección de lo que había al final del camino. Y se veía una lucecita. Yo la vi. Por determinadas razones, análisis lógicos, anímicos, veíamos una lucecita. Y que sabíamos que teníamos que trabajar mucho para que sea más brillante y menos tenue. Y teníamos un 6% chiquitito, pero claro, con mucho coraje, que entendía que había un lugar a llenar, un vacío a llenar, y después a innovar, como dice la famosa canción esta. Y bueno, obviamente, Daniel, te lo puedo decir ahora que se sabe el resultado. Cuando escuchábamos sondeos de opinión pública, que nos daban a 10, 12 puntos abajo, y yo tengo buen trato con los encuestadores y los llamaba y les preguntaba, porque claro, uno camina por una vereda y la vereda mía me decía otra cosa, y yo trato de relacionarme con la vereda de enfrente para que me cuenten. Y digo, no puede ser. ¿Y por qué ese divorcio entre los sondeos de opinión y lo que finalmente sucedió? No me quiero poner en analista porque no soy, y cualquier cosa que diga no tiene un sustento científico. Pero usted hizo una primera observación, que allí hubo como un desfasaje. Es que naturalmente, naturalmente lo hubo, y nosotros sentíamos, y el equipo nuestro sentía, que le debo muchísimo, no solo en lo técnico, sino en lo anímico. Nosotros tuvimos 1 año y medio juntándonos todos los lunes. Y nos juntamos después de ver los diarios y las radios, y venías haciendo todo, y estábamos contentos, y te caían en la encuesta de opinión pública, y pero, otra vez la pelota en la casa del vecino. Luis, ahora usted decía claramente lo de las encuestas de opinión, que marcaban, en última instancia, por lo menos la mayoría de ellas, marcaban una paridad, una extrema paridad. De hecho, empezamos a transitar el domingo con esa sensación de que se llegaba a un final cabeza a cabeza, no a este resultado final, con una diferencia